en Buen Chileno Presidencial. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la transmisión de Canal 13 en conjunto con T13 Móvil y Tele 13 Radio a esta hora en Buen Chileno Presidencial todos los martes después de Tele 13 desde aquí hasta que nos vayamos a la primera vuelta con todos los candidatos presidenciales que están invitados y que acepten nuestra invitación, por supuesto, a estar en este panel. Saludamos al panel de todos los domingos que ahora también está los martes en Buen Chileno Presidencial. Gloria de la Fuente, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Don Sergio Melnik, buenas noches. Buenas noches. Mariana Elwin, buenas noches. Buenas noches. Francisco Covarrubias, muy buenas noches. Buenas noches. Y de vuelta Pato Fernández. Ah, no, sí, ya estuvo el domingo pasado. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Que no te reconocí, estás muy elegante, estás muy presidencial, Pato Fernández. Sí. Y saludamos de inmediato, por supuesto, a uno de los protagonistas de esta jornada, una jornada extremadamente política y muy interesante, el senador Alejandro Guillé, candidato presidencial del Pacto Fuerza de Mayoría. Senador, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias por la invitación. Terminaba Tele 13 con la nota sobre el debate que organizaron la Radio Cooperativa con la Universidad de Chile en esta jornada, un debate que fue agrio, fue duro, fue complicado por algún momento. ¿Le va a pedir perdón? ¿Siente que tiene que pedirle perdón a Karen Dogenbailer como ha sido emplazado hoy día? Yo creo que eso es lo que se llama en política fabricar un hecho para sacar ventaja, porque estábamos conversando de la inconsistencia de los discursos. Don Marco Enrique Minami estaba objetando los sueldos de los parlamentarios, que yo lo he escuchado antes, dicho sea de paso, y nunca he sabido de algún parlamentario que haya renunciado a sus sueldos ni de los actuales ni de los antiguos, pero estaba como enrostrando que tenía un poco una especie de nivel de vida indebido y superior. Y yo le dije, mire, perdone, pero yo vivo de mi sueldo y además vivo en Peñalolén y aquí tengo otro senador, Alejandro Navarro, que entiendo que vive en Recoleta, por allí, y no en Vitacura. Y ahí empezó el incidente de que yo habría insinuado no sé qué cosa, no entendí, para ser sincero, y se armó una cierta trifulca que obviamente estaba preparada. Ahora después, estaba preparado eso. Entonces, es obvio. ¿Estaba preparado que en algún momento esto ocurriera? Sí, ¿Algún tipo de incidente? porque fueron tirando varias provocaciones que yo no las pesco, pero en ese momento yo estaba discutiendo un tema de fondo, que es la consistencia que tiene que tener un político, porque si tú dices representar a un determinado sector, a lo menos tienes que vivir como vive ese sector, porque si no, ¿cómo lo representa? ¿Cómo conoce sus problemas y sus urgencias? Y ese es el punto que yo estaba colocando, pero fue un debate raro, primero porque es la casa central de la Universidad de Chile, donde había muy pocos académicos y casi ningún alumno, muy pocos alumnos, y la mayoría fue barra llevada por los candidatos, entonces no tuvo esa estatura que uno espera de un debate en la casa central de la principal universidad del país. Y perdones las alusiones indirectas a la Universidad Católica. Oiga, de todas maneras usted en algún momento sugiere que está hablando respecto del financiamiento, de las platas truchas, es la expresión si no me equivoco, en relación con el candidato Marcos Enrique Minami, ¿no? Bueno, él está acusando a todo el mundo de corrupto y de hacer malabares, y yo creo que hay otros que deben dar explicaciones. No sé por qué se la tiran todos unos con otros y nadie asume la propia. ¿Tiene que dar explicaciones Marcos Enrique Minami? Entiendo que ha dado bastante. ¿Han sido suficientes? No sé, eso yo no soy encargado de investigar. Okay. Ni me dedico al periodismo ahora. La fiscalía, dice usted. ¿La fiscalía? No, yo hablé de los periodistas. Ah, de los periodistas. Ya, ok. Gloria de la Fuente. Para partir la conversación, senador, que yo creo que es importante contarle además a los televidentes. En un momento donde la política pasa por un momento muy complejo, sí, probablemente de los últimos 25 años desde que recuperamos la democracia, tal vez los más complejos, de mayor desprestigio. ¿Por qué usted quiere ser presidente en ese cuadro? Primero porque uno tiene sentido de responsabilidad. Yo no busqué ser candidato, se fueron dando las condiciones circunstanciales y llevaron a un momento que había que tomar una decisión y decidí asumir la decisión de ir a primarias. Y yo pensaba que iba a haber primarias. De repente todos se bajaron y nadie quedó, y al final había que seguir de alguna manera, porque tampoco se pueden ir toda la casa, hay que dar alguna explicación. Y por lo tanto decidí hacer la apuesta de juntar firmas, de salir a validar una candidatura por otros medios, porque me pareció que si todos se bajan, bueno, alguien tiene que terminar asumiendo la responsabilidad de representar a nuestro sector y a ponerse a trabajar duro, formando equipos y armando propuestas programáticas. De todas maneras ha sido un proceso de aprendizaje fabuloso. Pero eso para ser candidato, pero para ser presidente. ¿Por qué quiere ser presidente? Pues mira, cuando tú estás recorriendo el país te das cuenta que hay tanta expectativa y esperanza de la gente y la necesidad de mirar de otras maneras. Yo creo que la gente anda buscando liderazgos distintos a lo que está acostumbrado y lo está buscando fuera de los espacios tradicionales de la política.
Y por lo tanto, gente que viene más del mundo civil, probablemente, o de otras actividades. De hecho, el mismo Piñera tiene más trayectoria como empresario que como político. El caso de Beatriz Sánchez, periodista igual que yo. Entonces, de alguna forma, uno ve que hay una cierta búsqueda de algo distinto en un momento que el país ha cambiado mucho. Este es otro país, otro Chile. Y son procesos que también se están dando en otras partes del mundo. Los europeos están en la misma situación. Y por lo tanto, un cambio de época donde los partidos tienen que hacer una nueva visión del siglo XXI, las respuestas del siglo XX ya no son satisfactorias. Hay una necesidad. Y hay un periodo de búsqueda un poco desordenada, pero también en un medio de una potencialidad que nuestro país nunca tuvo. Yo creo que Chile está en inmejorables condiciones de un salto cualitativo en materia económica, de su sistema político, del propio desarrollo de ciencia y tecnología. O sea, hay muy buen escenario. Hay desafíos. Sergio Melnik. Alejandro, Sergio. bienvenido. Nosotros nos conocemos en llegada estrecha. Cuando éramos muy jóvenes. Cuando éramos muy jóvenes, claro, y más flacos los dos, yo creo. No, andamos por ahí. En todo caso, te ves más delgado. Sí, es por ilusión óptica. Oiga, senador, ¿y usted nunca tuvo problema de participar en un programa con Melnik? Sí, quiero agradecerte que hayas venido a un canal indecente, porque tú sabes que tus compañeros de ruta han calificado todo esto como indecente y... En fin, yo quiero hacer una pregunta. Pero que conteste, Alejandro. ¿En qué sentido? ¿Nunca tuvo problema usted en participar en un programa con Sergio Melnik? No, agarramos un par de veces, pero tuvimos cuántos programas, montones. Y... 3 años. ¿Ah? 3 años. Más de 3 años. No, nunca tuve problema. Además, la gracia en televisión es discutir con lo que piensa distinto, porque si no sería una cosa un poquito latera. Sergio, la pregunta. Bueno, yo voy con mi primera pregunta. Tú eres el continuador de Bachelet, que ha hecho un gobierno reguleque, por ponerlo de alguna manera. Y yo he leído con detalle tu programa y quiero decirte con mucho respeto, que ahí va a saltar... pero yo encuentro que el programa es tremendamente populista. Yo lo leí con detalle y el ofertón es realmente increíble. O sea, el ofertón es asombroso y no tiene ningún número. La pregunta es cómo se hace una cosa así. Yo revisé también el programa Bachelet anterior, era menos populista que este y hizo menos, pero cuando la lista es muy larga, si quieren la hago, pero es un poco larga. Con este presupuesto que se presentó al país como está, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo no caer en estas cosas populistas que ofrecen una cantidad de cosas que literalmente en 4 años no se pueden lograr? Bueno, hay cosas que no son a 4 años, está dicho que son políticas a 10, por ejemplo. Hay cosas que para mí es esencial, que es subir a Chile a las plataformas digitales y tomar el liderazgo en la materia de todo lo que es las plataformas del siglo XXI, porque todo pasa finalmente por la digitalización, pero eso en Chile lo han hecho el sector privado. Creo que el Estado debe haber puesto el 1 o 2% de toda la inversión. El sector privado en esta área ha metido fácil más de 13.000 millones, 13.400 millones de dólares, pero necesitamos para poner a Chile top en toda esta digitalización entre fibra óptica del Asia, el troncal central que recorra todo el país, la conectividad con las ciudades, la generación de la administración de los datos, ¿no es cierto? Y de ahí comunicarse con las empresas, sí, con las reparticiones públicas. Eso. ¿Cuánto cuesta? Porque... Bueno, la asociación que agrupa a todas estas organizaciones, que es la que están llevando la estadística, hablan de 25.000 millones de dólares a invertir. Pero eso, el sector privado. Pero el sector privado está con 20% de inversión sobre el PIB. Claro, pero el sector, por ejemplo, el sector privado en esta área han metido, por año estaba metiendo 2.500 millones de dólares al año. ¿Y el Estado en el tiene último que meter tiempo, recursos? ¿Usted cree que el Estado tiene que meter recursos? No, yo creo que esto me parece bien que lo hagan los privados. El Estado tiene otra función. El Estado lo que tiene la función es mirar a 25 o 30 años y decir, allá va Chile. Ahí están las oportunidades. Y cuando hablo del Estado no hablo de la burocracia del Estado, sino hablo de un país que toma una decisión estratégica de consumo entre todos los actores que lo componen. No es un ofertón, y yo creo entonces. que Chile está en condiciones de ir a esto. ¿Lo que está proponiendo usted no es un ofertón? No, pues si eso es perfectamente posible. Si por ejemplo, la Telefónica está invirtiendo una cantidad enorme en esta materia. No, pero yo lo pregunto por el programa completo, que es lo que le preguntaba. Pero estoy dando ejemplo, porque este es lo más caro, de pero gobierno. eso es una inversión que hacen los privados. Y muchas de las, por ejemplo, obras públicas, yo soy partidario de las concesiones, salvo entregar la concesión en salud, pero en todas las demás áreas,
Yo estoy de acuerdo. ¿Qué concesión se ha entregado en salud? Solo los hospitales. La construcción del hospital, pero no la Eso administración. sí, pero no la gestión de Pero los nunca se ha entregado ¿La la construcción de gestión. hospitales Sí, en estaría Antofagasta de acuerdo? tenemos- ¿Ah? ¿Estaría de acuerdo en construcción? En construcción, por supuesto, porque el Estado no tiene empresas para estar construyendo. O sea, ¿estaría de acuerdo en que se concesionara la construcción de hospitales? La construcción sí, las carreteras, los puertos. Otro tema que está evaluado es, por ejemplo, cuál es el megapuerto que Chile va a tener en la zona central. Esto también lo van a hacer los privados. Pero tú tienes que darle el respaldo del Estado de que esa es una política de Estado y van a hacerse todo lo necesario para que esa inversión se haga posible. O sea, no toda la plata la Y tiene que buscar- poner el Estado, dice usted. Por supuesto, si el desarrollo del país de Chile corre por cuenta del privado de la inversión, el Estado es más bien el orientador, el que despeja. Por ejemplo, un tema que es evidente y que ha hecho crisis son los sistemas de evaluación de impacto ambiental que están demorando prácticamente 6-7 años las inversiones en circunstancias que deberían durar la mitad. Y en ese sentido, Alejandro, yo lo he escuchado a usted hablar sobre las empresas y lo he escuchado con cosas bien disímiles. Lo escuché en la SOFOFA, escuché lo que usted dijo en el Teatro Cariola cuando habló de las empresas transnacionales que vienen a dilapidar los recursos. Bueno, tenemos a casos. Chile. Claro, pero sonó pero- como una cosa muy general, digamos, como las empresas transnacionales. Entonces, la pregunta que yo me hago es finalmente, ¿cuál es el verdadero Alejandro Guillet, digamos? Bueno, el que no quiere Soquimich con toda la explotación del litio, que se está vendiendo como salmuera, un recurso estratégico en la industria moderna. En segundo lugar, no lo que ha pasado en Pascualama. O sea, nosotros en el norte de Chile estamos acostumbrados a inversiones con altos impactos. Fíjate que todo lo que son los remanentes y los residuos de los procesos que quedaron botados en el desierto y que hoy día el Estado se tiene que hacer cargo del cierre faena, que se fueron acumulando pero por décadas de décadas. Está claro, pero hay En casos cambio, tú tienes específicos, hoy Alejandro, modelos de pero- negocio distintos. Está claro. Por ejemplo, yo creo que un negocio interesante es lo que está haciendo Corfo con Rockwood, que es una asociación entre el Estado y una empresa privada transnacional para que uno pone la materia prima, el otro pone la tecnología, el conocimiento que nosotros no tenemos y hacemos una alianza y participamos de la producción Está de claro, ese recurso. pero yo escuché su le agregas discurso, valor. sí. Entonces hay una forma que no queremos y hay una forma que sí queremos. Está claro, pero yo escuché su discurso y su discurso fue muy general, o sea, el discurso en abril en el Teatro Cariola, digamos, era el viejo discurso de la izquierda contra las transnacionales, y sin embargo lo escucho después en la SOFOFA y dice un discurso distinto. Está claro que hay casos específicos de empresas que no han cumplido Sí. y que son condenables, etcétera. De hecho, en la SOFOFA también mencioné la colusión del papel confort, la colusión Está de claro, los pero pañales. me parece un poco y eso irresponsable hablar es de las transnacionales delictual. que dilapidan Por recursos supuesto. y que explotan a ¿Pero usted nuestros lo duda trabajadores. o me lo No, está o preguntando? sea, evidentemente que lo dudo, pero... Las transnacionales en pero general. que no ha pasado. No, por supuesto que ha pasado, pero la Bueno, y pregunta eso es lo que estoy diciendo las yo. empresas transnacionales o Que casos han, puntuales. Por supuesto, que han dilapidado recursos, que han sobreexplotado la naturaleza, que han generado desastres ecológicos. Eso no, pero esto otro sí. Mariana Y en Elwin, función de Mariana- un plan de desarrollo de país. Mariana Pero Elwin. existen esas empresas que sí favorecen el desarrollo del país. Sí, por supuesto también. ¿Sí? Y además, tú le vas poniendo... ¿Cuáles son más? ¿Las que favorecen el desarrollo o las que dilapidan Los recursos. No, los yo creo recursos de que Chile? ha habido en los últimos años, después de la experiencia, sobre todo de Pascualama, ha habido un cambio en el sector privado que es necesario reconocer. Pero yo también quiero reconocer, y todos tenemos que admitir, que muchas empresas transnacionales llegan a Chile con altos estándares de respeto al medio ambiente, respeto a los consumidores, respeto a sus propios trabajadores, y después empiezan con prácticas que son más habituales a nosotros. Ahora, felizmente están produciéndose hechos que son interesantes, por ejemplo, todo el recambio de la misma clase gerencial, con la nueva generación que está llegando y que estudiaron en Europa, que estudiaron en Estados Unidos, que tienen criterios ambientales, que saben que hay que manejar la relación con las comunidades. Hoy día nosotros tenemos empresas mineras que están hablando de diálogo con las comunidades, de valor compartido, de impuestos regionales, que eso es lo que nosotros queremos. Claro. El problema, senador, es que cuando usted plantea tan radicalmente una tesis como la que planteó en el Cariola, fomenta también el que no haya inversión. Y resulta que eso impacta en el crecimiento. Y en el último tiempo nosotros hemos crecido la mitad que lo que está creciendo el mundo hoy día. Durante muchos años crecimos sobre lo que crecía el mundo. Y la mitad que lo que crecimos en los años anteriores. Entonces, yo quiero preguntarle qué cosas concretas va a hacer usted para fomentar la inversión tanto nacional como internacional, no solo la inversión
internacional, también la nacional. Bueno, lo primero que nosotros hemos detectado que el país, como es muy centralizado, tiene sistemas de evaluación de impacto ambiental que han terminado en una enorme confusión entre político y técnico. El caso Pascualama, el caso de los teléfonos presidenciales. Son dos ejemplos de lo que no debe ocurrir. Nuestra convicción es que el país tiene que ir a una descentralización, de manera que las regiones hagan una planificación del uso de los territorios conforme a criterios científicos, con expertos, con participación ciudadana, definan la vocación productiva de las regiones y las condiciones para someter a desarrollo los distintos emprendimientos que se vayan presentando. O sea, que hay reglas más claras, digamos. Exactamente, y además que están en su origen. ¿Pero qué cambios institucionales? Bueno, eso estoy diciendo. ¿Sí? Si eso es lo primero, la descentralización del país significa cambiar un Estado unitario centralizado por un Estado unitario descentralizado. ¿Qué más cambio institucional que ese? Segundo lugar, porque eso no es suficiente. Si tú haces una planificación, del desarrollo estratégico, el empresario sabe lo que puede hacer y bajo qué condiciones, sin necesidad incluso de esperar las evaluaciones. Y más bien la evaluación se hace técnica porque la definición política ya está tomada al momento de hacer la planificación territorial. Para que se Pero permita admitamos- el el uso de los bordes costeros. Pero sobre el Perdón, mismo Mariana, tema... Pato Fernández. Bueno, Senador, En todo caso, esa es una de las medidas, porque hemos propuesto otras más. lo que pasa es que Vamos la a reforma ir con otro, vamos a ir con tributaria... otro, Pato. Sí. senador, usted de los que ha dicho tiempo atrás que la concertación estaba gastada, que correspondía a una renovación de algo. Yo me sumo a las huestes de los desilusionados de la construcción de eso que podría suceder después a ese mundo desgastado. Porque no veo la construcción todavía de un nuevo proyecto de la centroizquierda chilena. Me cuesta ver todavía las voces nuevas, me cuesta ver esa vivencia, esa juventud que ingresa a un proyecto vital. Veo repitiéndose nombres alrededor suyo y más bien desactivada una cierta energía renovadora. ¿Qué está pasando aquí? Hay un ciclo que se agota y que no encuentra muchas fuerzas para seguir adelante. Hay un trastabilleo. ¿Qué es lo que hay? Porque estábamos acostumbrados a que la centroizquierda tenía una competitividad muy alta en todas las últimas elecciones en Chile. Y hoy día parece en el ambiente rondar la sensación muy establecida de que va a ganar Piñera. Pues le voy a hacer una apuesta que va a perder Piñera en segunda vuelta. ¿Cuánto queremos apostar? ¿Qué propone? Lo que usted me ofrece. Un viajecito. A mí me encantaría- Bueno, salir juntos a viajar sería medio Sería raro. un poquito sospechoso. ¿Y en qué momento se va a dar vuelta Pero esto? usted y hizo cómo? no, si está dando vuelta, vea la encuesta de verdad. Pues. Hoy día mismo salió publicada una encuesta que no es de las que de mi devoción, porque he sido crítico, que ya nos da ganador segunda vuelta. ¿Sí? Y entre paréntesis, en la prensa no se publicó así. Se publicó que creo que Carola Goy se acercaba a Beatriz Sánchez. sí, la se tituló CERMOVE. así. Y no titula lo principal, que en segunda vuelta Piñera pierde. Pero dejémoslo por ahí mientras tanto esa encuesta. Pero porque tú me percibe- hiciste otra pregunta sí, porque me que interesa. es súper interesante. Yo creo que efectivamente nosotros estamos asistiendo a lo que los obispos chilenos han dicho cambio de época, lo que Mujica en Uruguay dice cambio epocal. Hay un cambio muy grande en la sociedad chilena, cuyos cambios van más rápido que la institucionalidad política. De hecho, si nosotros nos detenemos un segundo, la mayoría de los cambios que se están proponiendo en Chile no vienen de los partidos políticos, ni de derecha ni de izquierda, vienen fundamentalmente de movimientos y organizaciones sociales que tienen apariciones muy fuertes y fugaces también, que no son necesariamente persistentes en el tiempo y no necesariamente tienen vocación de ser gobierno. Lo que quieren es colocar demandas, intereses, puntos de vista nuevos hacia una sociedad que obviamente va a ser más horizontal, más interactiva, más transparente, más exigente, con una población chilena que tiene más educación que lo que tuvo antes, que está más orgullosa de sus propios logros y que exige nuevas reglas del juego. Y ese Chile va más adelante y que con cierta perplejidad y lentitud los partidos están empezando a darse cuenta. Pero fíjese que yo veo una cosa rara eso es lo que nosotros estamos tratando de poner y plantear en el debate veo una cosa rara para porque desarrollar. En el discurso se supone que la ciudadanía tiene que sustituir a los partidos, qué sé yo, pero en la política contingente que uno ve, yo lo veo rodeado de partidos, lo veo... Es que no, porque ahí está usted está haciendo una afirmación que yo no he hecho. A ver. Está sacando derivaciones. Yo no he dicho que los partidos van a desaparecer. No. Lo que yo digo es que los partidos políticos tienen que volver a relegitimarse en un nuevo trato con la ciudadanía y una nueva forma de hacer política volviendo a los ciudadanos.
En un momento dado se instala acá en Chile mucho trabajo cupular de los partidos y poco despliegue en los territorios. Ahora, felizmente, y nosotros prácticamente con voluntariado estamos haciendo una campaña que mira que nos admite comparación con las campañas anteriores y donde esto es voluntariado con mucha participación de las militancias de los partidos y de muchos independientes organizados que incluso comenzaron a movilizarse antes que los partidos políticos. Y ese es un fenómeno nuevo, perdón, encierro. Y aún más, los partidos políticos hicieron su proceso de reinscripción y prácticamente todos reconocen que sobre el 70% es gente que no militaba anteriormente. Por lo tanto, ahí tienen un caudal de interés y de innovación, de renovación, que incluso llamó la atención en los propios partidos políticos. Ahora, el desafío es que eso no los dejen congelados y hagan los procesos internos para incorporar a esa gente. Pero yo digo, la cantidad de profesionales, de técnicos, doctorados, con magíster, que han llegado al país y que no han tenido la oportunidad ni siquiera de una inserción en el aparato de Estado, es enorme. Entonces hay un capital humano que antes no teníamos y que hoy sí tenemos. Senador Guillé, hoy ha sido, yo decía al principio del programa, un día muy político, muy noticioso en materia política. El subsecretario del Interior se fue con feriado laboral a partir de mañana, después de una reunión con la presidenta Bachelet, y evidentemente un conflicto en el gobierno después de las decisiones que tomó el gobierno el fin de semana y de las declaraciones de uno de los ministros, el de Desarrollo Social, valorando de manera totalmente opuesta a la del subsecretario Lewy en la operación Huracán, que es esta operación de inteligencia en la Araucanía. Primero, ¿de qué posición se siente más cercano usted? ¿De la de Mahmoud Alewi en torno al tema de la Araucanía o de la del ministro Barraza? Lo que pasa es que aquí hay dos problemas que tenemos que congeniar. O sea, el Estado no puede tolerar hechos de violencia y atentados contra la vida y la propiedad. Y tiene que imperar. Pero los procesos judiciales no pueden tener detenido a una persona año y medio sin formular cargo. Eso es una violación de derechos humanos esencial y todos tenemos que estar de acuerdo. Ahora, los juicios deben ser eficientes, rápidos, con decisiones que se toman. Estás trabajando con la libertad de las personas. ¿Qué pasa si una persona que ha sido detenida en reiteradas oportunidades por periodos largos privados de libertad, que al final suma como 3 años y resulta inocente? Le acaba de pasar a Jaime Anguita, que no tiene nada que ver con una... Por eso estoy diciendo, tú tienes ese conflicto. Y por otro, no neguemos, nosotros tenemos serios problemas en la Araucanía y que tiene que ver con una postergación histórica del Estado chileno a los pueblos originarios, particularmente al pueblo mapuche, más incluso que a otros pueblos originarios. Y ahí la situación requiere una política de renovación, no solo de la política pública. Corresponde a esta altura un reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios. Ellos tienen historia, civilización, cultura, formas de organización, lenguaje, están constituidos por comunidades, tienen sus autoridades. Vamos de inmediato, y eso es necesario, reconocimiento constitucional de los pueblos, tener un nuevo trato y además reparar sus bienes. Mucha gente dice, pero si fueron los españoles, mentira, los españoles no pasaron de Concepción. Ya, pero en el camino. Esto es un proceso que se inicia entre fines del siglo XIX, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, porque cuando los mapuches dicen esas tierras se las usurparon a mi abuelo, esa es su abuelo real. Estamos hablando de 2 o 3 generaciones. Hablemos de inmediato del tema de la Araucanía, pero solo una definición. ¿Usted está de acuerdo con el ministro Barraza cuando dice que en el caso de la operación Huracán hubo efectismo comunicacional, que hubo un aprovechamiento de la policía? No sabría decir, no tengo conocimiento como para estar diciendo que ha habido abuso ni cosas por el estilo, pero yo creo que lo que está objetando, y ojo, este va a ser un tema que va a emerger en la sociedad chilena, se los anticipo, en las apuestas que estamos haciendo a futuro. Yo he notado, recorriendo el país, y no solo en la Araucanía, no solo en Santiago, que aquí hay mucho mapuche, en la zona norte, un fenómeno que nunca me había ocurrido, que gente me dice, yo soy mapuche. En Arica, hay organización. Exacto, me dicen, yo soy mapuche. Y esto que están haciendo con mis hermanos, usted no lo puede permitir. Sí. O sea, se está generando un sentimiento de adhesión muy masivo con la causa mapuche. Entonces, lo que nosotros tenemos que actuar rápido es desactivar los grupos violentos que, según la Policía de Investigación y Carabineros, en conversaciones que hemos tenido, no son más de 150 personas. ¿Y son terroristas? Entonces, eso requiere una intervención quirúrgica policial para detectar, procesar y detener.
No puedes permitir que vas a desarrollar poco a poco una estrategia de guerra cuando es un tema policial focalizado. Pero en una palabra, ¿son Entonces, terroristas o no? No, yo no lo calificaría así, porque además vas a estigmatizar y vas a causar un daño Pero tremendo, perdón. conjugar con palabras que al final estigmatizan y se extienden a mucha gente, porque Alejandro, no van a decir son 150 terroristas. Van a instalar que en la Araucanía hay terrorismo, que los mapuches están asociados a la idea de terrorismo. Cuidado cómo se construye realidad. Así es, pero eso va para los dos lados. Sí, pero- Por supuesto. Mariano. Una cosa breve. Sí. Tú eres senador y haces las leyes. Sí. ¿Qué dice la ley chilena sobre qué es lo que es o no es terrorismo? Porque no es lo que digo yo o lo que dice nuestro gurú acá, sino que lo que dice la ley. La ley chilena, ¿qué dice? La ley Son los chilena actos está que son pésimamente mal redactada y está prestándose para un abuso tremendo. Les voy a dar un ejemplo práctico. Pero entonces tú Si no vas a tú quemas obedecer la un ley. bus, si tú quemas un bus en la Araucanía es terrorismo. ¿Alguna vez han tipificado incendios de buses como terrorismo en Antofagasta? Bueno, Antofagasta no ha habido, pero Perdón, en el mismo Santiago. Sí, Entonces se han estamos... tipificado. Yo le Mariana. quiero decir que usted está equivocado, que hubo un delito en febrero, o sea, hubo una quema de un bus del Transantiago en febrero del 2016 y que fue tipificado como un delito terrorista. Bueno, hubo un caso. Pero Entonces- sabe, es que déjeme decirle, hoy día en Chile hay 22 procesos por delitos terroristas. De esos 22, 7 u 8 están entre la séptima y entre la octava y la novena región. El resto son de Santiago, la mayoría. Creo que hay uno en Antofagasta. Por lo tanto, usted ha señalado que hay como una discriminación. Yo entiendo el tema de fondo, y el tema de fondo hay que abordarlo, y es político. Pero cuando hay delitos como, por ejemplo, el incendio a la pareja o al matrimonio Luxinger-Mackay, o la iglesia con fieles adentro, son delitos terroristas que en cualquier país del mundo serían delitos terroristas. Bueno, la ley chilena no son. Entonces, ¿por qué no se puede tipificar como terrorismo eso? Porque de lo contrario, senador, estaríamos diciendo el fin justifica los medios. O sea, aquí la lucha por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas ¿Permite cualquier cosa? permite cualquier cosa. Es que nadie ha dicho que permita Es que, cualquier pero cosa. cuando Hemos usted sido dice- clarísimos en que se deben sancionar y que son delitos graves, gravísimos. Pero Si yo es- no estoy negando la gravedad y ni estoy diciendo que no se investigue. Pero- Lo que yo estoy diciendo que se tiene que investigar dentro del marco de Estado de Derecho, sin estigmatizar, sin discriminar y sin abusar. O sea, si Pero tú le tienes una insisto. persona que producto de una legislación que está mal redactada, porque esto es tema de polémica, y resulta que en virtud de ella tú tienes personas privadas de libertad 1 año y medio, yo quisiera que a alguno de aquí le pasara algo así. ¿Qué es lo que diríamos nosotros si nos pasa un ser querido? Que lo tienen año y medio privado de libertad sin que se le formule encargo. Pero ¿qué es lo que Eso dice es la absurdo. gente cuando hay delitos de esa magnitud que no tienen sanción, que no tienen... Bueno, pero o sea, sancionemos. hay... Ese es otro problema. Bueno, pero entonces yo creo que... Pero el problema ahí no, perdón, ahí no está el problema en la persona procesada, está en la pericia mal hecha, que no se logra establecer los elementos de prueba, O sea, y el si es problema necesario es se que se revisa tiene la la- ley, no, se mejoran los sistemas investigativos, perfeccionamos la policía, todo lo que quiera, pero no puede justificar, no puede justificar que a una Por persona la delito priven de terrorista, derechos solo, constitucionales ahí- porque no hemos Otro dado con la caso, pericia claro. para hacer un Senador, juicio pero- rápido Le y doy la palabra, eficiente. Senador, ¿usted ha hecho algo por cambiar esa ley o no? No han resultado. ¿Este tema? ¿La ley Pero si antiterrorista? venimos discutiendo un comienzo. Pero No, no, pero ha resultado digo como como delito parlamentario. común tampoco. Pero Sí. claro, si Sí. hemos planteado el debate hace rato que se debe revisar porque está resultando discriminatoria. Alejandro, Pero lo que sí es claro, Fuente, después de Francisco. sí, pero lo que sí es claro es que, o sea, lo hablábamos el domingo pasado en el programa, esto es como el día de la marmota, ¿no? O sea, ocurren cosas, atentados o crímenes o como se quieran tipificar de distintos sectores políticos y finalmente nos olvidamos de la discusión política que está detrás. Y en ese sentido, una misma respuesta que le hicimos a un par de panelistas la semana pasada. ¿Qué valor le otorga usted a lo que ha hecho la presidenta Bachelet hasta acá en materia del perdón y demás y la agenda que se anuncia? ¿Y qué es lo que haría usted
en el gobierno para enfrentar en el fondo el tema mapuche en particular, más allá de la cuestión judicial que por supuesto está abierta ahí, ¿no? Si nosotros somos capaces de enfrentar el tema mapuche con una solución política, lo primero que se logra hacer es empezar a aislar a aquellos grupos que han optado por la violencia para levantar reivindicaciones. No sabemos si son todos mapuches ni la mayoría es mapuche. Hay cierta sospecha de también civiles involucrados y por lo tanto eso hay que precisarlo y en materia de la investigación judicial. Pero yo creo que llegó la hora que Chile haga una solución global y radical. ¿Y cuáles serían esas reconocimiento medidas? constitucional de los pueblos originarios. Eso, y además políticas públicas transversales que se crucen, porque no sacas nada con darle una tierra si esa tierra no tiene agua, si no tiene conectividad, si no hay capacitación, si no hay herramientas, y en consecuencia se requiere una política integral. Y tenemos que hoy día asumir que uno de los principales problemas sociales que tiene Chile, sociales y políticos, es el tema de los pueblos originarios. Y escaños porque les voy a decir reservados, más, les estoy advirtiendo, se está produciendo en la opinión pública, particularmente de quienes se sienten mapuches, que son objeto de una discriminación, y por lo tanto si nosotros no atajamos este problema luego y lo resolvemos a plenitud, se nos va a derivar en un problema mucho más complejo. Francisco Covarrubias, Pato Fernández. No, es que yo quiero ir al tema del día. O sea, el tema del día es tremendamente importante en términos noticiosos. Usted es periodista y sabe lo que significa esto. Pero realmente esto ha ocurrido en un gobierno que ya no está empezando a acostumbrar a estas cosas. Es decir, hace un mes renunciaba el ministro de Hacienda, ahora en el fondo renunció el subsecretario Alewi, puede que vuelva, puede que no vuelva, pero la señal es clarísima. Hay una sensación de que la presidenta está gobernando para la historia, este gobierno, como quien dice, ya se acabó, y eso yo lo conecto con su candidatura y eso es lo que le quiero preguntar, porque da la impresión que el gobierno no ha hecho ni siquiera los gestos mínimos hacia tratar de que esta candidatura oficialista, digamos, tenga por lo menos el ambiente para que se pueda proyectar. Da la impresión, hoy día el ministro Izaguirre en la radio Tele 13 también dice que lo trató de ubicar y no lo encontró. O sea, también eso es efectivo, ¿eh? Está yo bien. me encontré en mi teléfono con algunos mensajes del ministro. Bueno, pero yo supongo estoy que en había- campaña, pues, ministro, no se enoje. había Yo otro- estoy en campaña, doy la explicación. Gracias por preguntármelo, porque si yo estoy en campaña y hasta largas horas de la noche y llego a mi casa a las 12 de la noche, no voy a empezar a llamar a los ministros de Estado para hacerle preguntas. Ahora, la Pero campaña ya se supone- contestó, ¿ah? Pero claro, pero yo no me di cuenta porque Debió andaba haber con llamado mi a sus asesores. celular. ¿Y qué quiero decir con eso? Que cuando yo digo, para mí fue una sorpresa, porque todos los antecedentes que yo había recibido del propio sector de expertos me hablaban de un crecimiento del orden del 3 a 3,3% real. Y por lo tanto 6% y algo fracción nominal Ya, pero, de a ver. aumento, y cuando dice 3,9 es una sorpresa, y sorpresa no significa que sea negativo ni que Ya, me pero haya más allá visto de la anécdota, yo Alejandro. sorprendí, anonadado, por lo mejor podría haber dicho, ¿no? Pero es negativa o Y- positiva No, la pero es que- sorpresa. No, yo Perdona, creo Mariana, es que más allá de la anécdota, depende, es que- depende de los ingresos No. fiscales que el Estado va a recibir. Alejandro, eso es lo más que te allá de la da la anécdota. racionalidad o no de la cifra. Ahora, el ministro anterior, Sí, pero es que el yo no le ministro estoy preguntando había eso, dicho, Alejandro, yo no le había- estoy preguntando eso, yo le estoy preguntando una cosa que es distinta. Está bien la anécdota del ministro Izaguirre, quedó aclarado, pero a mí me interesa preguntarle sobre su opinión del gobierno respecto a la gobernabilidad con que está actualmente este gobierno, y dos, sobre los gestos que hay hacia su candidatura y en el fondo la sensación que hay en muchos de los agentes de la nueva mayoría de decir, bueno, esta ya es una, independiente de lo que usted dijo de la encuesta que salió hoy día, pero que esta es una candidatura que no tiene posibilidades de ganar, y por lo tanto han dicho de usted que ha sido un castigo, han dicho de usted que hay que ponerle contenido, han dicho las peores cosas. Entonces la pregunta concreta es, primero, ¿este gobierno ha perdido gobernabilidad? Segundo, ¿lo están dejando solo? No, a lo segundo te puedo asegurar que no, y lo ves cuando salgo a las calles. Salgo con mucha más gente que Piñera y cualquier otro candidato. No hay región en Chile que no tengamos, no solo trabajando los candidatos y los comandos de los partidos, sino de la cantidad de independientes trabajando por su cuenta, ¿Y gente del porque gobierno? ese es un fenómeno nuevo. Bueno, la gente del gobierno tiene ciertas limitaciones, porque cuando tú tienes dos candidatos Sí. en la misma coalición, tú comprendes que también el gobierno tiene que proteger su propia unidad interna, pero yo creo que ahí la mejor solución es muy práctica, es que todos tengan la libertad. Si yo no necesito que un ministro demócrata cristiano que apoya a Carolina Goich legítimamente salga a apoyarme a mí, lo único que necesito es que me dé las facilidades mínimas que se le da a cualquier candidato si yo pido una información o llego a una región donde el intendente es de otro candidato, que me dé las facilidades para hacer mis actos públicos, cosas como esa. Porque ¿Realmente se siente apoyado por el gobierno?
Es que no corresponde, porque ya hizo una opción, porque tiene 2 candidatos, y yo entiendo la complejidad de la situación. No, absolutamente. Y por los dirigentes que han dicho... Oye, ayer, bueno, no puedo decir algunas cosas que son secretos de las campañas, pero... Cuente, pues. No, pues es que si no, sería indiscreción. Ya. Pero me refiero, ¿se hará ya una sorpresa? Digo yo, estoy tranquilo. ¿Cuándo? Ya, ¿Cuándo nos va a llegar una sorpresa? en la elección. En la elección, ya. Pato Fernández. Senador, usted es periodista, ha conocido el funcionamiento de los medios durante largo tiempo y hace poco se quejó también de cómo actuaban los medios chilenos para con usted. Le pregunto 2 cosas. ¿En serio que los medios lo marginan de alguna manera, lo maltratan? Y segunda pregunta... Me la persiste regalada, porque tengo ejemplos para que se hagan las facturas. Y quiero que los tire todos sobre la mesa. Y segundo, ¿le parece que es un problema de la democracia chilena la estructura de medios que tenemos, en manos de quienes están las propiedades de los medios, la concentración de medios en manos de un sector político, etcétera, o en la modernidad con internet, eso ya no es problema? ¿Cómo lo ve usted? No, pero tenemos un problema en la estructura de los medios. A ver, cuéntenos un poco Primero, de eso de verdad como víctima. Lo primero es el tema cómo se financian los medios en Chile. Sí. Ese es el principal problema para que tú tengas medios que puedan difundirse. Y lo primero que tiene es una alta concentración de la publicidad del Estado en muy pocos medios. ¿Y por qué el Estado además, le pone la publicidad a los medios de derecha? Y además, lo digo como afectado. Por eso digo, y además en Santiago. Entonces yo propuse un proyecto de ley que se llama Ley Espejo para los medios de comunicación. Entonces lo hicimos junto con el Colegio de Periodistas. Y lo que propusimos es que al menos la mitad de los recursos que el Estado destina a las campañas comunicacionales, etcétera, se hagan en medios regionales. ¿Independientemente de su efectividad publicitaria? No, si son sumamente eficientes los medios regionales. Okay. Perdóneme, tenemos en todas las regiones canales de televisión, radio. Hoy día, tú sabes mejor el fenómeno. Se ha producido una tendencia a los nichos. Ya no hay grandes audiencias como era antes, que 2 o 3 medios conquistaban toda la audiencia. Los canales de televisión locales, las radios locales tienen alta sintonía. Y están todos muy cargados por un lado, ¿no? Exactamente, por financiamiento. Cargados, ¿no? Entonces, cargados. Okay. Exacto, financiamiento, por financiamiento. Entonces, si tú vas a un simple estudio de audiencia y tú puedes distribuir racionalmente la publicidad del Estado en los medios regionales y tiene radio, televisión, medios digitales, que es una manera de comunicarse, y por consiguiente tú tienes hoy día plataformas en todo el país. Ahora, no hay usted ninguna percibe, zona de Chile que no haya 5 o 6. Que son de derecha los medios chilenos básicamente y que sancionan y castigan a un sector. ¿Eso lo ha percibido en su candidatura? Bueno, obviamente que sí, y eso me parece legítimo, yo no lo cuestiono. Los medios de comunicación tienen una línea editorial. Lo que yo objeto es cuando se dicen cosas que no son verdaderas. Ejemplo, al canto. En un periódico, El Mercurio, dice que yo no soy una persona proba porque le pago un enorme sueldo a mi jefe de gabinete porque está casado con mi hija. ¿Cómo explicas que yo no tenga hijas? Y se diga eso. Pues yo ya le la pido patener, que ya. se aclare y nunca se rectifica, pero el daño se causa. Claro. Y sigamos sumando. Y eso... Un notario dice, no es nuestra culpa que entren 4 personas por hora a firmar. Y lo ponen al lado mío. Y lo había hecho no sé cuántos días antes a propósito de otra reclamación, de otra candidatura, y me los ponen los 2. Entonces aparece esa declaración y yo. Pero en realidad no hace ninguna asociación en el cosa texto. general. No hace ninguna ¿Es generación una en el cosa texto. personal contra ti o una cosa general? ¿Es una persecución personalizada? No, Contra el pues, sector. O es que los medios o sea, de comunicación... es una defensa de un sector contra el resto. Entonces, depende el que va subiendo, el que va bajando. Oiga, si senador... hay uno que va parando, lo bajan. Si el otro va subiendo, lo bajan. O sea, esto es por turno, es una aposta. Ahora, eso también es responsabilidad de nuestro sector no haber tenido medios de comunicación propios. Esto se viene diciendo desde el año 90. Ahora usted está reclamando contra la Televisión Nacional por el reportaje del alcalde de San Ramón, digo pero una cosa, a la vuelta de la bueno, pausa, ahí tiene otro ejemplo. conversamos de esto. Al regreso, hacemos en Buen Chileno por la pantalla del 13, después de estos comerciales, con Tele13 Móvil y Tele13 Radio. Al regreso, seguimos con Alejandro Guillén. Noche de martes, hacemos en Buen Chileno. Este es el primer capítulo del En Buen Chileno Presidencial. Estamos con el senador Alejandro Guillén, que antes de comerciales quedaba con la pregunta planteada. ¿Usted está indignado con Televisión Nacional por el reportaje del alcalde de San Ramón, que tiene un problema de vinculación de ese municipio con el narcotráfico? ¿Por qué está indignado con Televisión Nacional y cuán grave le parece la denuncia A mí periodística? no me parece que si se está haciendo un reportaje de un delito, se vincule a gente que no tiene nada que ver con el delito. ¿Y usted Y se siente vinculado, digamos? Pero si te ponen en imágenes, ¿qué quieres que diga yo? A propósito de la actividad del alcalde, bueno, Ahora, sean efectivamente, prudentes. el alcalde trabajó para usted, digamos. Bueno, y trabajó para muchos chilenos.
Senador, pero ¿Cuántos narcotraficantes? Una vez me acuerdo que en el Club Hípico, creo, se le acercó un tipo con antecedentes complejos a un jefe de la Policía de Investigaciones y justo se mandó a sacar la foto y la hizo publicar. Y el otro tipo ni siquiera se alcanzó a percatar quién era. A mí me ha pasado muchas veces en regiones que yo he ido, porque me acuerdo una vez en Concepción, que se me acercaron muchas personas, me saludaron, y de repente, ¡pum!, foto en el diario, era un señor que había sido destituido o no sé qué cosa, y yo no tengo idea quién era. O sea, eso no significa que tiene, haciendo la asociación, pero ¿por qué haces una asociación que no corresponde? ¿Es una asociación de mala Pero fe? bueno, no sé, Ya, pero, ok. pero hay que ser... ¿Cuán grave el es que lo que conoce, el que conoce los medios de comunicación no hace esas cosas. Pero usted no En todo sabía caso, antes que eso era así. ¿Ah? ¿Usted no sabía que eso era así? Usted fue periodista tantos años. No, pero no tenía idea de eso. Ah, no tenía idea de que Ahora, eso pasaba. el hecho es O gravísimo. sea, ahora le pasa a usted. El hecho Eso. es gravísimo. ¿Sí? El hecho se tiene que investigar. Las sanciones se tienen que aplicar. Y de hecho, en mi programa, pues nosotros vamos a hacer un especial reforzamiento a dos líneas de trabajo. Uno con los delitos contra la propiedad. Porque hoy día, de 100 casos, 90 se cierran sin investigar. Absoluta impunidad para lo que son delitos contra la propiedad. Y el otro es el lavado de dinero y el narcotráfico y el lavado de dinero. ¿Cuánto tiempo ha pasado que ustedes no recuerden una gran operación contra el lavado de dinero que penetra la economía, que penetra las empresas, los sistemas financieros en todas partes del mundo? Por lo tanto, es tremendamente corruptor por dentro. Y eso es lo que mueve el negocio, el lavado de dinero. Ahí es donde hay que ponerle el centro de la investigación policial. Por lo tanto, en ese tema, ninguna discusión. Ya, pero este caso, un vicepresidente del Partido Socialista, que es uno de los partidos que apoya su campaña, es un caso particularmente grave, ¿no? O sea, Pero hay una obvio. vinculación de la política con el narcotráfico como por Pero primera vez probablemente que se da, ¿o no? Perdón, pero separemos dos cosas. A ver. Yo lo que entiendo es que era un grupo que operaba en la municipalidad. Yo no sé si el alcalde. No sé si alguien sabe, tiene más antecedentes. O sea, hay Lo un que sí militante, sé un ex que hay- militante del Partido Socialista ahora que está preso. Sí, pero eso no significa que estaban financiando la política. A lo mejor estaban financiando intereses personales. Eso la justicia va a tener que aclarar ese tema, ¿no? Y por lo tanto tampoco van a empezar a decir ahora que hay sospecha que financiaba mi recolección de firmas. Perdone, son cosas muy distintas. Gloria, Para salir un poco del tema, porque quería hacer la lo pregunta que pasa es que, justamente sobre lo que... los otros yo creo que tienen preguntas sobre esto mismo, ¿no? ¿No? Ah, No, ok. yo una aclaración Mariano, solamente. Cuando yo le pregunté es que si usted como periodista no sabía que el periodismo operaba así. Ah, ok, Eso es perdón. el Pensé tema. que era... Ah, perdón. Yo quiero, Ya, volver, quería yo quiero aclarar. volver a lo de los partidos, porque ha sido más o menos evidente que había una tensión evidentemente también con los partidos de la nueva mayoría o con la nueva fuerza de mayoría ahora. Entonces, más bien mi pregunta tiene que ver con algunas definiciones más que vi en su libro, porque me leí su libro para poder preparar este programa y que dice puntualmente: por eso mismo mi estrategia es tomar distancia de los partidos. Se gobierna con partidos, sí, pero debería tener sobre mi espalda el mayor apoyo ciudadano posible. Sí. ¿Cómo se hace aquello? Porque en rigor vamos a tener además un parlamento que probablemente va a estar más atomizado, va a ser más difícil construir mayoría, pero es difícil gobernar si uno no tiene mayoría y no genera equilibrio o relación con la coalición virtuosa. Entre otras cosas, la presidenta Bachelet misma en este gobierno ha tenido una relación compleja con la coalición. ¿Cómo se construye una coalición, una relación con la coalición, al mismo tiempo una relación virtuosa con los ciudadanos? Bueno, de hecho, esto está pasando en todas partes, porque los grandes partidos del siglo XX, que eran además, tenían mega relatos donde tú votabas casi por referencia con un partido, todos se han ido debilitando. Y por lo mismo hay que asumir que hay un debilitamiento en todo Occidente de las estructuras partidarias. Segundo, ¿Pero hay la algo emergencia... que reemplace eso? ¿Ah? Porque no hay algo que reemplace Sí, a los partidos. No, si los Álvaro. partidos siguen siendo los que tienen vocación de gobierno, vocación de poder. Los movimientos sociales están colocando mucho tema en la agenda y presionan a los gobiernos e instalan agenda y construyen agenda, pero no tienen vocación de gobierno, o sea, no pretenden controlar el poder. Y en general las experiencias indican que cuando se tratan de estructurar como partido han tenido dificultades para ser opción de gobernabilidad. El caso de España, por ejemplo. El Juntos Podemos tuvo en su mano la posibilidad de haber cambiado la historia de España y finalmente se diluyó y terminó perdiendo millones de votos porque sus propios seguidores se sintieron que no tuvieron la habilidad de administrar una situación política. Ese es un hecho objetivo. Y lo que yo veía y sigo viendo es la enorme cantidad de independientes que se han sumado. Hay mucho independiente que quiere participar, pero quiere una renovación de los partidos políticos con nuevas propuestas temáticas, nuevas maneras de hacer política, Alejandro, más ¿cómo cambia? transversales, más transparentes, y eso yo creo que le hace bien y que es necesario, y espero que los partidos asuman esa tarea de renovarse. Sergio Melnik. Alejandro, quiero ser bien concreto en un tema.
Ustedes han hablado mucho de la economía extractivista y que agregarle valor como si fuese una idea novedosa, pero la evidencia no es que Chile sea un país extractivista. ¿De dónde sacan eso? ¿Qué hay cosa que es extractivista? Sí, pues. Pero si le pone poco valor agregado. Nosotros tenemos ¿cuántos productos de exportación? ¿Cuánto vale Standard & Poor's? ¿Cuánto pesa la agricultura, la minería y la pesca en el Producto Nacional? La minería en su conjunto la mitad. No, y en pues, otra periodo no es ha tenido verdad. más. La minería pesa 8%. Mire, no. Pero ¿cómo? Perdón, hay que mirar Pero las tú cifras. tienes. La minería Por pesa... cada dólar que tú produces por extraer cobre, solo cobre, genera 0,7% de industria proveedora de la minería. Alejandro, el PIB de la Exacto. minería es 8% del producto. No, está equivocado. ¿Cómo estoy equivocado? Si es cosa mirar los números, cosa mirar el Banco Central. La agropecuario es 3%, la pesca es 0,7% y la minería es 8%. ¿De dónde sacan los servicios? Tú acabas de decir que las telecomunicaciones y la tecnología invierten 2.500 millones de dólares al año y por otro lado hablamos de extractivismo. No es verdad. Si tú tomas el ciclo completo, porque no está analizando año por año, desde el año 90 a la fecha, acuérdate que todo el ciclo de los años 90 fueron la concreción de los megaproyectos mineros en el país. Y fue el tremendo boom que explicó que la economía creciera enormemente en ese periodo. Alejandro, ¿cuánto pesa la minería en el PIB? ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje del Producto Nacional es minería? Bueno, varía según el año y el precio del cobre. Pero, ¿cuánto es este Llegó año? a estar, cuando estaba el cobre a 3,99, que fue el promedio del mejor año, él estaba colaborando con más del 60% de las divisas del país. No, si las divisas no tienen que ver acá, porque las divisas estoy hablando pero ¿cómo del que PIB. no va a tener que ver la divisa con el producto del país? No, pues, te estamos hablando de cuánto produce el país, no dónde se vende. Pero ese es el retorno del país, hombre. No. Que traduce en dólares que te entra a la economía. No es Está así. muy interesante esta discusión, pero tengo que irme a comerciales. Nos vamos a la pausa en esta edición. En Buen Chileno Presidencial, desde hoy, todos los martes, hasta que llegue la primera vuelta presidencial. Hoy con el candidato Alejandro Guillé. Y la última ronda de preguntas es binaria. Sí, no. ¿Sí o no? O más bien, elija una de las dos posibilidades. En una palabra, ¿Karen Duvenbailer o Tonka Tomisic? Voy a pasar mejor. Porque Ya. las dos fueron colegas mías. No, la Tonka no fue colega mía. Po. Ya, elija nomás. Ya, No, pasó. Francisco Covarrubias. pasó. ¿Pueden convivir las dos almas de la nueva mayoría? Sí. ¿Sí? Y la gracia de la política es que conviva la diferencia. Gloria de la Fuente. Gobernar con los partidos o gobernar con los ciudadanos. No, con ambos es perfectamente posible. Pato Fernández. ¿Usted es de izquierda o de centro izquierda? Ah, diría centro izquierda. ¿Y Lago o Bachelet? Son momentos. Yo creo que son momentos de la historia, los liderazgos que tú necesitas. Para hoy, Pasó Michelle también. Bachelet. Para hoy, Michelle Bachelet. Mariana Elwin. Beatriz Sánchez o Carolina Goy. Mira, buenas preguntas, Tania. Bueno, elija. No, políticamente hemos trabajado muy bien con Carolina Goich. Hemos votado siempre, incluso voy a contar una anécdota. Hemos votado aún en ocasiones que nuestro bloque se ha dividido por matices de artículos, etcétera. Pero y elija, hemos será, votado juntos. elija. Ella es mi aliada, Carolina Goich. Goich. Carolina Goich. Para hacer política, ahora, Sergio Mielnik. para ir a una fiesta, no sé, pero ya eso fue. Alejandro, con certeza van a haber problemas de recursos por el país y supongamos que hay que subir los impuestos. Sí. Impuesto al patrimonio, ¿sí o no? Yo creo honestamente que no es necesario aumentar la tributación. Acuérdense que la reforma Bueno, pero si hay tributaria que, no si hay que ha hacer una entrado. reforma, si hay que hacer una reforma tributaria, ¿pondrías impuesto al patrimonio? Yo creo que yo soy partidario de estructuras tributarias desagregadas y por lo tanto al patrimonio de aquí, pero tendría que ser una situación muy excepcional. Yo creo que la estructura tributaria nuestra está bien. Hay que evaluar el impacto de la reforma tributaria O sea, antes no- de hacer no impuesto al nuevas patrimonio. reformas. Entonces no. Y el principio, no, estructura desagregada. Por eso, pero que no al significa patrimonio. que Si esto es tienes una palabra. los ingresos de la persona y los ingresos tratando de la que diga sí o empresa. Pero en todas partes del mundo Senador sí Guillén, hay. en Pero una no estoy palabra, la pensando en última. aumentarlo. Oiga, la última. Sí, sí. No, aquí sí. no hay. Juan Antonio Piz, ¿sí? ¿Sí el impuesto O sea, patrimonial? sigan los impuestos patrimoniales, por eso yo soy partidario de estructuras desagregadas. Los europeos, la Unión Europea tiene estructuras desagregadas, no es ningún crimen. No, pero Ya, la eso última, no la última. No tiene que ver con Juan el... Antonio Tiene que Pizzi ver o con los Marcelo Díaz. patrimoniales. A propósito de la A propósito discusión de que la tienen, selección, sí. siempre el jugador. Siempre jugador.
Senador Guillén, muchísimas gracias Porque por acompañarnos. el que gana es el que está en la cancha, Y no el entrenador. no el entrenador. Eso se puede aplicar también a algunos candidatos. Bueno, oiga, muchísimas gracias Es por lo que estamos en la acompañarnos. cancha, ¿no? Muy buenas noches. Gracias. El senador Oye, Alejandro muchas Guillén, gracias. Gloria de la Fuente, Sergio Melnik, Mariana lo Elwin, regalas, ¿no? Francisco Covarrubias, Pato Fernández. Te pongo Hacemos En Buen Chileno. Nos volvemos a encontrar el próximo martes en Buen Chileno Te Presidencial, regalamos chileno. justo después de Tele 13 y por supuesto la edición de los domingos, acá por Canal 13, transmisión con T13 Móvil y Tele 13 Radio. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por estar ahí. En Buen Chileno Presidencial.